Señores, nosotros tenemos a Dariel Monegro, joven de 14 años, con el segmento Hacia dónde va la juventud, a quien queremos presentar porque siempre nos trae unos análisis, unos temas de interés, tanto local como nacional e internacional. Así que damos las buenas noches a ese jovencito adolescente, Dariel Morel. Adelante, Dariel. Dariel Monegro. Buenas noches a todos. Hoy vengo a hablarles sobre una nueva situación alarmante que puede afectar a todo el mundo, incluyendo a nuestro país. En este caso vengo a hablarles sobre la posibilidad de una hambruna mundial. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero con esto a una crisis alimentaria que nos afectará a todos en diferentes formas, y con esto quiero iniciar con China. Este país es el principal productor de trigo a nivel mundial y que en los recientes tiempos ha sufrido una serie de inundaciones que han agravado la cosecha. El gobierno chino ha logrado reconocer de que esta podría ser la peor cosecha que han tenido en toda la historia china. Los otros dos productores son los Estados Unidos y la India. En el caso de los americanos, estos han sufrido una serie de sequías que han impedido que la cosecha pueda crecer de forma habitual y pueda suplir las necesidades del pueblo estadounidense y las exportaciones mundiales. Mientras que en el caso de los indios, las olas de calor, frutos del cambio climático, ha impedido que el gobierno indio haya podido suplir la necesidad de alimentación de su propio país. Con esto, la India ha bloqueado el comercio y exportación a otros países con el fin de alimentar a su vasta población. Otro tema es la propia guerra de Ucrania. El bloqueo ruso al Mar Negro, las sanciones y la destrucción de los campos han hecho bastantes estragos en estos dos países. Ucrania y Rusia comparten algo que muy poca gente sabe, y son las tierras negras del mundo. Estas son tierras negras que son ricas en diferentes minerales como potasio, que permite que el trigo pueda desarrollarse y demás productos agrícolas de forma más acelerada. El bloqueo ruso al Mar Negro ha impedido que los barcos ucranianos puedan salir de sus puertos, como por ejemplo de Odessa, lo que ha impedido que países como Líbano o Túnez hayan podido tener su ración diaria de alimento. Con esto, la cosecha que se ha podido salvar, que está almacenada, no ha podido ser exportada y sufre riesgo de que se dañe. En el caso de Rusia, este país ha recibido una serie de sanciones que han impedido que los barcos rusos puedan atracar en puertos occidentales de forma segura. Ucrania tiene la mayoría de sus tierras negras en el sur del país, donde se han estado dando los gruesos del combate, y estas sufren o riesgo de ser destruidas, o ya están destruidas o están minadas. Junto a los granjeros que al no tener gasolina, puesto que están siendo usadas por los esfuerzos de guerra o están reclutados, no pueden echar adelante sus máquinas. ¿Qué se puede hacer por esta situación? Bueno, pues varios países que dependen del trigo ucraniano, el trigo ruso, han ya visto ciertos problemas, como lo sería Líbano, Túnez, Libia o Egipto. Estos países han sufrido una grave crisis en la que el precio del trigo se ha duplicado en toda su historia y ha llegado a puntos muy altos nunca antes vistos, y seguirá subiendo. Los países occidentales que pueden permitirse la comida más cara podrían destinar cierta parte de sus reservas a los países más vulnerables ante esta crisis. Otra cosa obvia también sería el terminar la guerra a Ucrania, que se termine el bloqueo al Mar Negro para que los puertos ucranianos puedan seguir exportando el trigo. Esto es otra cosa, y es que si la comida ucraniana se daña y la guerra continúa, la comida sufre riesgo de que no se vuelva a plantar en el próximo año. Y Rusia y Ucrania representan aproximadamente el 18% de la producción mundial de trigo y el 93% de la producción mundial de olivo. Finalmente, puedo decir que esta crisis será alarmante, puesto que al haber una demanda alta de alimentos y al no poder suplir esta demanda, ¿qué sucede? Los precios suben, puesto que solamente aquellas personas con el dinero necesario podrán obtener las necesidades que necesitan y podrán cubrirlas a la perfección. Esta es una crisis que no va a afectar, y si, como ya sabemos, los cereales han subido de precio en un gran nivel en muy poco tiempo, y seguirán subiendo si esta situación sigue así. Buenas noches, vuelvo contigo, Alex. Muchas gracias, Dariel Monegro, con un análisis oportuno, actualizado, de mucha preocupación para el planeta. Pues como ha dicho, no sin desperdicio, hay una situación que puede producirse en calamidad alimentaria en el mundo. Nosotros pues estamos sufriendo aumentos y muchas veces gente pues acusa al gobierno y la oposición, en vez de buscar colaboración, dice que no saben gobernar. Una oposición malvada,
una oposición que sí quiere desbaratar el país, porque lo ha hecho cuando no ha habido guerra. Han tenido la suerte de tener petróleo inclusive a 45 y a 50. No ha podido este gobierno pues desprenderse de pandemia y de guerra y de precios altos y de tarifas de petróleo elevadas en lo que son sus barriles, hoy a $122. De manera que hay que con mucho tacto saber quién nos conviene y en qué nos convirtieron lo que hoy aspiran. ¿En qué nos convirtieron? Primero en narcoestado, segundo en un país muy corrupto, en mucha pobreza, donde no avanzaron nunca en los objetivos sostenibles del planeta. Estamos todavía luchando porque se construyan hospitales, estamos todavía luchando porque haya agua en los barrios, estamos todavía luchando porque saquemos escuelas debajo de mata de mango. Estamos todavía luchando, señores, por una seguridad social que se la entregaron a los ricos y el seguro subsidiado no puede ir a una clínica privada porque lo sacaron de ahí. Ese es el tipo de política que quieren esos gángsteres continuar. Y eso la población tiene que entender. Tiene que entender que no dejaron ni siquiera un elemento básico para comenzar a iniciar un país por un desarrollo donde haya un desarrollo inclusivo, integral y sostenido. Y es lamentable que lo tengamos ahí privando y con cosas muy, muy detrás de corrupción y que este país, caramba, no haya tenido una justicia independiente como la que vemos ahora que aflora y que hace acto de presencia, que en aquellos tiempos jueces probos, serios, tenían que sufrir porque el Ministerio Público no se encargaba en ese momento y fiscales querían en los municipios actuar, pero había una corrupción hasta en el tuétano de allá arriba de la Procuraduría. Fíjense ustedes cómo familias cercanas hoy están encarceladas. De manera que es difícil enfrentar esta situación que se avecina. Y hay que ser un héroe para podernos reinventarnos. De manera que vamos a ver, porque el administrar ahora, en estos momentos tan difíciles, es lo que se llama ser un buen administrador. Cuando hay eficiencia y sobran las cosas y se ve que ni un chin de asfalto usted le tira a un barrio, a un campo, a nada. Óigame, hay que tener buena cachaza para ahora seguir hablando de querer ser presidente. Con varios periodos. No sé qué es lo que quieren buscar, si cogernos como un león y tragarnos a todos y ya, salirnos del mapa. Ave María.